Bueno, señores, esa canción que ustedes han escuchado al inicio de nuestro programa del día de hoy es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Señores, es una canción del 1971 que tiene más de medio siglo, 53 años para ser exacto, y fue grabada un día como hoy. Escalera al cielo sería en español, y es una canción que ha generado incluso debates a lo largo de sus 50 años, de más de 50 años, y en realidad es un himno a la esperanza, a la interpretación de la vida. Así que les recomiendo buscarla para los que todavía no la conocen, porque no todo el mundo tiene, ¿verdad?, tantos años, pero la canción ha recorrido la historia. Buenos días, así comenzamos nuestro programa de hoy, Despierta con CDN. 8 de noviembre del 2024, 24 provincias en alerta por las lluvias que van a seguir el fin de semana según las autoridades de meteorología. Pero de eso vamos a hablar en el transcurso del programa. Nosotros al inicio queremos saludar un evento que organizó ayer el Centro de Análisis de Políticas Públicas de Ito Bisonó, no del ministro de Industria y Comercio, sino del político, porque es una institución que tiene muchísimos años, es lo que se conoce como un centro de pensamiento o think tank. Entonces, ayer hubo un evento en el que participaron varios expresidentes, incluido el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el expresidente de Colombia, Iván Duque, Guillermo Lasso de Ecuador, entre otros, y por supuesto que asistió el presidente Luis Abinader. El tema de debate allí, por supuesto que está en el centro, yo creo que siempre lo estará, sobre gobernanza y democracia, y resulta que allí se repitió lo que hace muchísimo tiempo se viene diciendo nuestro principal recurso, que es la estabilidad política y en la fortaleza de la democracia dominicana. Así que felicidades al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, por organizar este evento una vez más. Ya lo decimos, no es nuevo esto, es uno de los políticos que se ha dedicado a aportar al debate de las ideas, a organizar este tipo de foros que sirven para poner en perspectiva los problemas comunes que tiene la región. También ayer se inició la Feria Internacional del Libro en la Plaza de la Cultura, un evento que fue encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, y que tiene contemplado concluir el 17 de este mes. Es un evento para toda la familia, hay que visitarlo. Ayer tuvimos aquí el director de la feria que explicó los alcances, las novedades y las fortalezas que vamos a tener, que puede disfrutar la familia dominicana durante estos 10 días que dura la feria, o 7 días que dura la Feria Internacional del Libro. Ayer también se entregó en el Salón de Eventos de la Cancillería Dominicana, el premio a los dominicanos que sobresalen en el exterior, Oscar de la Renta. ¿Cómo es el nombre exacto? Premio Emigrante Dominicano. Premio al Emigrante Dominicano. Y recayó sobre una dominicana que ha sobresalido en su trabajo en los Estados Unidos y muchos otros. De esto también, por supuesto, que vamos a hablar de hecho, hay un corte, Kelvin, que tenemos sobre la valoración que hizo el presidente Luis Abinader a la comunidad dominicana en el exterior. Decimos Estados Unidos porque nos hemos acostumbrado, porque allí está el grueso de los dominicanos que salen del país. Vamos a ver este corte del presidente Luis Abinader valorando el aporte de los dominicanos, que no son ausentes, sino más presentes que todos. Hoy estamos aquí para reconocer ese espíritu solidario que caracteriza a nuestros compatriotas en el extranjero. Aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de quienes los rodean. Decía el presidente Mandela que una nación no se mide por el tamaño de su economía o la fuerza de su ejército, sino por el valor de las ideas que la inspiran. Y la grandeza de República Dominicana y su gente se refleja precisamente en su capacidad para ofrecer apoyo, para sembrar esperanza y para trabajar desde la empatía en favor de los más necesitados, donde sea y con quien sea. Y por eso nos sentimos hoy muy orgullosos de estos galardonados en cada uno de los lugares donde están.
Señores, esas palabras del presidente Luis Abinader quisimos compartirla al inicio del programa porque recogen en esencia lo que representa esa comunidad tan amplia de dominicanos que viven en el exterior y que se va a trabajar y a trabajar duro para ayudar a los suyos que quedan aquí. Según la cifra del Banco Central, ya son más de 10.000 millones que aportan a la economía esos ingresos de la remesa. Y yo creo que un premio y todo lo que se pueda hacer es poco para agradecer y reconocer el trabajo y el valor de esa comunidad que tanto le aporta a la República Dominicana. Muy buenos días a todos nuestros compañeros del set. Francisco Medrano hoy, que nos acompaña, y por supuesto Federico Jovine. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Saludos a Federico, es primera vez que estamos compartiendo set, ¿no? Sí, aunque ya somos de la familia acá. Un honor. Saludos a todos los amigos que están en sintonía con nosotros en esta entrega de Despierta con CDN, en esta llegada del fin de semana. Estar muy pendiente al comportamiento de las condiciones climáticas en el país. Hay 24 provincias bajo alerta, conforme a como han informado las autoridades. En el día de ayer se reportaban la crecida de algunos ríos importantes en la zona atlántica del país, en la provincia de Puerto Plata. A través de algunos medios sociales se podían ver imágenes de la crecida del río Bajabonico con bastante fuerza. Hay que ver cómo estarán los reportes de la incidencia de estas inclemencias del tiempo, pero estar muy pendiente. Precisamente ante el inicio de esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro, sería bueno que la madre naturaleza se comporte un poquito agradable con nosotros para que las familias puedan aprovechar de esos días de actividades en la celebración de la Feria Internacional del Libro, que ya se ha convertido en toda una tradición. En esta parte introductoria del espacio, abordar algunos temas importantes que forman la atención de las noticias. Los industriales en el día de ayer anunciaron que proyectan invertir aproximadamente unos 87.000 millones de pesos para el año 2025. Eso es una muy buena información, que un sector tan importante como los industriales del país crean en la inversión en sus capitales, ¿no? Esto tiene una repercusión, fruto de que además de que dinamiza la economía, pues da mejores prosperidades a las personas, porque se estarán generando también nuevas plazas de empleos. No así proyecta el gobierno. El gobierno está dando muestras de que hay algunos niveles de preocupación conforme a lo que serían sus ejecutorias de cara al próximo año, a raíz precisamente de la necesidad del retiro del proyecto de reforma fiscal. Al menos hasta el día de ayer se anunció que por disposición de las autoridades se estarán cancelando las festividades tradicionales de Navidad y de Nuevo Año en distintas provincias. Esto se está enmarcando dentro de un plan de austeridad obligatorio que le ha llegado al gobierno, fruto de que no ha podido ajustar sus proyecciones de ingreso para los próximos años a raíz de una abortada reforma fiscal que no prosperó en República Dominicana. También la empresa que está a cargo de la construcción del tren desde Santo Domingo hacia la zona este, el FIUTRAM, ha anunciado que se está cancelando un proceso de licitación a raíz de que no contarán con los montos requeridos para el financiamiento de esta importante obra de cara a los próximos años. Hay que ver de qué manera se hacen los ajustes presupuestarios, los ajustes de ingreso, de gasto y de financiamiento, porque la inversión pública en obras de infraestructura tienen que continuar. De alguna u otra forma hay que buscar la manera de que esto pueda seguir evolucionando. Federico, tienes en agenda
una cartelera de días que se conmemoran en el día de hoy. No me dio el tiempo de mencionarle, además de otros temas que estarás abordando. Gracias, Francisco. Buenos días y buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan aquí en Despierta con CDN. Muchos días importantes, como señalaba. Algunos siempre son capciosos, como el Día Mundial sin Wi-Fi. Sí. Imagínate. Eso es ya quimérico realmente. Día Mundial del Urbanismo, a propósito de la falta de urbanismo que hay en la República Dominicana, la radiología, muchos calendarios importantes el día de hoy, muchas celebraciones, pero me quedo con la primera que dijiste, Yanesi, porque hoy es viernes. Hace 24 años, Led Zeppelin publicó en su Led Zeppelin número 4 esta canción Stairway to Heaven, a propósito de la escalera al cielo que vimos los otros días en un anuncio de presidencia, como la escalera de Jacob, y al final ya sabemos a dónde llegó, pero bueno, el solo más grande de la historia, la canción, una de las canciones más importantes, y sin lugar a dudas compite tete a tete con Pink Floyd, Comfortably Numb, ambos el solo más grande de la historia. Usted elige en función del momento cuál quiera escuchar, pero no toque la versión que le pusieron aquí, esa acústica. Ponga la eléctrica a todo el volumen y los vecinos que se aguanten o que llamen a Medio Ambiente, a la Procuraduría Ambiental. En otro orden, hay 3 noticias importantes del día de ayer que han comentado mis compañeros previamente, pero que las quiero inscribir dentro de un mismo plano, que son las noticias intangibles, que a veces solamente las noticias son factuales, lo que pasó, la inauguración, las obras físicas, pero la Feria del Libro es un intangible cultural del pueblo dominicano y tenemos que celebrarla. Y la mejor manera de celebrarla es apoyándola, participando. Vaya con su familia, vaya y disfrute el paquete enorme de actividades culturales que ha sido montada, participe en los coloquios, vaya a la charla. Es una actividad importante que cada año se supera y que todas las administraciones del Ministerio de Cultura en los últimos 26 años, sin excepción, han tratado de hacer lo mejor posible su entrega y de brindarle al pueblo dominicano una feria de alto nivel, y creo que lo estamos construyendo. Con relación al evento de la IRD de ayer, que es presidido por el presidente Luis Abinader y el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Julio Brache, estos 87.000 millones que la IRD va a invertir, el conjunto de empresas que va a invertir, es una buena noticia. Es una buena noticia porque hablamos de un sector, el sector industrial, que aporta el 10.6% del PIB y más de 147.000 empleos directos, pero sobre todo por el efecto derrame en un contexto, como ya hemos visto, que el gobierno proyecta un desacelere en las inversiones públicas. Entonces, lo que no va a hacer la obra pública es movilizar la economía, el efecto derrame de esa inversión, lo tiene que hacer la inversión privada, generando empleos con ello. Y qué bueno que el sector privado está ahí para dar un paso al frente. En otro orden, esto del FITRAN lo estaremos comentando próximamente, pero sí le vamos a recomendar a las autoridades del Fondo de Proyecto de Movilidad Urbana, FITRAN, que ya esa nota de prensa que hicieron circular, que la tumben de su página web, porque yo acabo de entrar ahí y ahí está la licitación, míralo ahí. Ahí está, si me pueden hacer un close-up, por favor. Ahí usted entra a la página y ahí está nada más y nada menos que el anuncio. Entonces, eso puede generar, como dicen los abogados, puede inducir a confusión en los licitantes, porque cómo es posible que usted entre a la página web y ahí está el anuncio todavía. Pero bueno, en otro orden, 23 provincias en alerta. Este fin de semana será un fin de semana lluvioso y reiteramos lo que hemos venido diciendo desde la semana pasada cuando se anunciaban estas lluvias. Estar alerta, valga la redundancia, con las noticias que la autoridad, que el COE, pone a conocimiento público, estar alerta a los boletines del Indomet y hacer caso a las directrices que la autoridad, la Defensa Civil también dicen al respecto para salvaguardar vidas y bienes. De todas estas noticias, hoy viernes estaremos hablando aquí en Despierta con CDN, pero mientras tanto veremos un vistazo a las que se nos quedaron en la portada del Caribe y de CDN, que nos contará nuestra compañera Karen Nicuelas. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el presidente Joe Biden, quien pide unidad a la nación y bajar la temperatura en Estados Unidos. Además, tenemos los detalles de la entrega del premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta, otorgado a Idanis Rodríguez, destacado en la ciudad de Nueva York. Además, FITRAN cancela la licitación para el tren metropolitano. La institución alega la falta de financiamiento provocada por el retiro del proyecto de modernización fiscal.
Y cerramos la portada del Caribe con buenas noticias. Logran curar en el Homs al primer paciente con el mal de Parkinson. El equipo médico intervino al paciente Richard Expedito Abreu Ortiz, de 58 años. En la contraportada hablamos de deportes y del ministro Kelvin Cruz, quien anunció que duplicará a partir de enero el incentivo a los atletas en ocasión de los festejos del Día Nacional del Deporte. Y vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la Dirección de Pasaportes, que formalizó el alquiler de un edificio rondando los 700 millones de pesos. También los detalles del premio Oscar de la Renta al dominicano en el exterior, encabezado por el presidente Luis Abinader. Y cerramos con la inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024. Les invitamos a que visiten siempre cdn.com.do, además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Bueno, gracias a nuestra compañera Carolyn Cuevas por este reporte informativo de nuestros periódicos impresos y versiones digitales. Ahora vamos con nuestro compañero Jim Suriel, quien nos presenta el reporte del tiempo para esta mañana. Jim, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde ayer ha comenzado un periodo lluvioso en República Dominicana debido a la combinación de dos fenómenos atmosféricos, un sistema de baja presión moviéndose en aguas del Mar Caribe y un disturbio atmosférico que se ha desplazado desde las Antillas Menores hacia el norte de Puerto Rico y ahora hacia el norte de República Dominicana. Es una vaguada que ha aportado núcleos nubosos significativos en nuestro país y ha incrementado estas posibilidades de precipitaciones. En el transcurso del día seguiremos con más lluvias en gran parte del territorio nacional, aguaceros fuertes en ocasiones. Incluso aumenta y se mantiene así el potencial de inundaciones en algunas localidades y así también crecidas de ríos y cañadas. En las próximas horas, las lluvias estarán presentes en el litoral caribeño, incluyendo el noreste y el norte y parte de la cordillera central. Ya en el transcurso del día, las lluvias se extenderán hacia el norte, noroeste, zona montañosa y en el resto de la región del Cibao, incrementando así la posibilidad de algunas inundaciones en la región norte. Vamos a estar atentos también a la cercanía de la onda tropical 54, que durante el fin de semana estará encontrando esta atmósfera muy inestable y por lo tanto va a continuar aportando más aguaceros entre moderados y fuertes tanto mañana como el domingo y el lunes. Vamos a estar muy atentos. Y en el Golfo de México avanza el huracán Rafael, moviéndose hacia el oeste. Este fenómeno atmosférico que ha ganado intensidad empezará durante los próximos días a debilitarse en una ruta muy errática. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, pues ahí están las orientaciones sobre el comportamiento del clima en nuestro país. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jim Suriel. Mi gente, 7:24 minutos, sí, estamos de regreso en Despierta con CDN, y aunque es viernes y lluvia, invita un chocolatico, jengibre, caldo, y por supuesto que no puede faltar el aguacate. Siempre hay informaciones que compartir, porque las noticias como el tiempo no se detienen. Ahora hay muchísimos ruidos, especialmente en las redes sociales, vinculado al tema de los alquileres de oficinas y espacios de distintas instancias del gobierno para poder operar los diferentes servicios que ofrecen. Uno de esos casos es la Dirección General de Pasaporte, que informó ayer de la formalización de un contrato de alquiler con opción a compra de un edificio que albergará sus oficinas. El alquiler del inmueble ronda alrededor de un costo de 700 millones de pesos por 5 años. Vamos a ver esta historia de Deison Ovalles, que nos tiene los detalles, para luego comentar algunos detalles sobre estas críticas que se han generado y cuándo proceden y cuándo no. Vamos. Según el documento, la decisión fue aprobada por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución,
conforme al proceso de selección de proveedor único referenciado como pasaportes-CCC-PEPU-2024-001. El documento también señala que la adjudicación fue concedida a la empresa inmobiliaria Reservas S.A., quien ofreció el inmueble situado en la calle Epocal 253. En el contrato de alquiler de pasaportes, detalla que el informe técnico pericial fue presentado y leído por el perito técnico miembros de Comité Técnico Evaluador y que el comité estuvo presidido por la doctora Ruth Enríquez Mansueta, subdirectora de la Dirección General de Pasaportes. También instruye a la unidad de compras publicar la presente acta en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. Asimismo, a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública que proceda a publicar en el portal institucional. Deison Ovalles, CDN. Bueno, ahí vemos algunos detalles de este contrato de alquiler de un espacio que ha hecho la Dirección General de Pasaportes. Este no es el único tema que ha generado ruidos con relación al alquiler de oficinas, especialmente de la Oficina de Información de la OPTI, que preside Bartolomé Pujols. Hemos visto muchísimas críticas y él incluso ha tenido que salir a defenderse. Pero hemos visto otras publicaciones vinculadas a esto. Ahora, la oposición, que es la que está, vamos a decir, calentando o instigando mucho con este tema, debe de tener cuidado con lo que critica y con lo que no critica. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Pasaportes, que es una institución en la que yo creo que todo dominicano ha ido a buscar los servicios que ofrece, no necesita explicación que el espacio físico en que opera Pasaporte es precario, que da pena, que fuera del edificio que comparte además con la Dirección de Migración, usted ve las filas larguísimas de gente. Yo no sé, por ejemplo, cómo ayer, cuando había hubo un aguacero todo el día, la gente puede ir allí para a buscar un servicio que, dicho sea de paso, en esta gestión del señor Lorenzo Ramírez ya se ha reportado que la gente ha recibido una mejora. Ustedes saben que fue queja permanente durante muchísimo tiempo y ha habido mejoras. Sin embargo, esto del edificio siquiera es nuevo, ni es de esta administración. La Dirección de Pasaportes había informado que estaba buscando un espacio físico donde poder mudar sus oficinas, tanto para compra, alquiler o alquiler, porque no necesita explicación. Esto se sostiene solo, la crisis de espacio en que opera la Dirección General de Pasaportes. Entonces, la oposición tiene que tener cuidado para que no se deslegitime en este proceso de crítica, de criticarlo todo y decir que todo está mal. No, qué bueno que la Dirección de Pasaportes va a mudarse, que ya está en ese proceso para poder ofrecer un servicio en un ambiente mucho más apropiado a tanta gente que necesita ir a sus oficinas y que simplemente todo en Pasaporte es bastante tedioso, muy tedioso. Y yo creo que es una necedad criticar que esta institución esté buscando un mejor espacio para poder ofrecer, dicho sea de paso, un mejor servicio a la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que, como señala Yanesia, esto también lo podríamos ver, las críticas que se vierten en torno a esto, los cuestionamientos, las suspicacias, si los encuadramos dentro de otros cuestionamientos, alquileres que está haciendo el gobierno. En el caso puntual de esta noticia, yo creo que, y se olvidó decir, que el edificio donde está Pasaporte es compartido, porque está Migración también. O sea, que es el doble del problema. Y aquí, me parece que en mayo, si mal no recuerdo, o en abril, la exdirectora de Pasaporte, Digna Reynoso, ante una pregunta que le hicimos en una entrevista, señaló en ese momento que ya la Dirección de Pasaporte estaba haciendo los trámites para poder acelerar su mudanza. Entonces, desde el punto de vista
del caso puntual y de la racionalidad de los procesos y de los tiempos administrativos de los procesos reglados por la ley de compra y contrataciones, evidentemente que si nos quejamos de que Pasaporte está colapsado, de que el área física no le da, de que es inhumano que la gente esté abajo de una carpa cogiendo agua, sol y hasta sereno, porque estaban trabajando hasta de noche ahí. Entonces, en ese sentido, la urgencia amerita, pues, ubicarlo en otro lugar, digno, ¿verdad? Entonces ahora yo me pregunto, ¿se puede construir un edificio en 4 meses? Entonces, palos y boga y palos y no boga. Evidentemente que la Dirección de Pasaporte inició este proceso, pues, desde hace un tiempo bastante anterior, y que usted tiene que acomodarse, por decirlo de alguna forma llana, a las posibilidades técnicas que hayan en un determinado perímetro. Usted no puede decir, necesito un edificio, ¿en dónde? ¿En qué área lo voy a conseguir? ¿En una nave industrial en la circunvalación? ¿Barata? No tiene que ser un sitio céntrico para que la gente llegue. Entonces, lo que deberíamos es celebrar que este contrato ha sido hecho de manera transparente. El tema de que ha sido un contrato, por decirlo de alguna forma, intergubernamental, porque aquí se le está alquilando algo con opción a compra a Inmobiliaria Reserva, que me permito recordar que es una sociedad de capital público, propiedad del Estado Dominicano, una operación interestatal. Entonces, al final de cuentas, para cerrar, quiero decir que este fue un proceso que se inició hace tiempo. Lo ideal sería que el Estado pueda proyectar las obras públicas que necesita para ir ubicando sus infraestructuras. Pero aquí el contrato de Indotel tiene 25 años, 25 años del primer gobierno de Leonel Fernández, y todavía está ahí vigente. Y ahora que se va a comenzar a construir. Entonces, como dice Yanesi, me sumo a tu comentario, tengamos cuidado al momento de criticar y no generalicemos los procesos. Algunas cosas son necesarias y dentro del plazo de la razonabilidad y de lo óptimamente posible, hay medidas que simplemente hay que apoyarlas. Mira, yo sobre este tema entiendo que el nivel de cuestionamiento público que están haciendo ciertos sectores se fundamentan en aspectos de los contratos que llaman la atención. Estamos hablando de contratación de un servicio, ¿no? Es un alquiler, la contratación de un servicio, pero a largo plazo. Si vemos los anteriores casos que también se han mencionado, los que alquiló la Opti, pasan de 5 años. Por consiguiente, está comprometiendo la capacidad de pago de más de una administración de gobierno y un tratamiento en la ley con respecto a más de 4 años amerita una contratación diferente. No, aunque los documentos publicados hablan de que se han hecho procesos conforme a la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, no menos cierto es que también existe en el país otra figura que habilita la posibilidad de contratar a largo plazo, que son los contratos de alianza público-privadas. Entonces hay que ver de qué manera también se pudiera verificar la oportunidad de que se pueda prestar ese servicio mediante otra modalidad de contratación, que no sea mediante esos modelos de excesión, de hecho decir que han sido contratados mediante la modalidad de proveedor único. Además de que llama la atención el monto. Si bien es cierto que el área metropolitana de Santo Domingo tiene un elevado costo por metro cuadrado de construcción, no menos cierto es que el gobierno contrata bajo los estándares y las prerrogativas establecidas en la ley de la idoneidad, o sea, lo que más también le conviene, lo que es más idóneo. El edificio que alberga las oficinas de la Dirección General de Pasaportes, si bien es cierto que muestra algunas dificultades para los ciudadanos que acuden a esta entidad, es bueno destacar que esto es el resultado de un deterioro en la prestación del servicio. Recordemos que previo a la crisis que se ha presentado en Pasaportes, las personas acudían y en un plazo mínimo tenían su libreta entregada si la ibas a buscar mediante la metodología del pago VIP
o te daban tus fechas hábiles para que las puedas buscar en menos de 5 días y no se generaban ese cúmulo de personas que ahora vemos que hay ahí fruto de un deterioro en la prestación del servicio. No es que el gobierno que dirige ahora el Estado Dominicano se vea limitado a mejorar la capacidad de otorgar servicios a los ciudadanos, pero el gobierno tiene que procurar que esas contrataciones se ajusten lo más posible a la racionalidad, a la eficientización del gasto, que precisamente es una de las palabras que se ha enarbolado en esta administración de gobierno, mejorar el gasto. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas tiene la responsabilidad también de dar informaciones en torno a cómo se han desarrollado esos procedimientos, porque si bien es cierto, es un ente regulador del sistema de compras y contrataciones, ellos no siempre están haciendo una especie de auditoría o veeduría a cada uno de los procesos que son cuestionados, pero aquellos que por los montos elevados generan algún nivel de ruido, compras y contrataciones públicas debe salir y dar algún nivel de aclaración, y esto de alguna manera pues lleva tranquilidad a toda esta discusión que se está dando, pero no deja de llamar la atención lo que está aconteciendo con estas contrataciones de inmuebles de parte de algunas entidades del Estado. Vamos a seguir con más noticias, ¿no? Porque precisamente lo habíamos dicho al principio, en la parte introductoria, el gobierno canceló la licitación del tren metropolitano que había anunciado para Santo Domingo y que tendría un recorrido hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Nuestra compañera Keren Lucas ha trabajado un documento que se ha dado a conocer sobre los motivos de la cancelación de este proceso de licitación. Vamos a ver su historia. Mediante un acta de cancelación aprobada por el Comité de Compras del FITRAM, el gobierno explicó que la cancelación de la licitación del tren metropolitano para el Gran Santo Domingo se debe a la falta de presupuesto, toda vez que el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional la Ley de Modernización Fiscal, a través de la cual se pretendía recaudar los fondos para la construcción de la obra. El tren, que tendría un recorrido hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, sería realizado con parte de los 122.000 millones de pesos que se obtendrían a través del paquete impositivo, como parte del plan de las autoridades para la intervención del sector transporte. No obstante, señala que tras su retiro de la sede legislativa, se replantea el esquema de financiamiento diseñado para la ejecución de la obra integral y se evalúan otros mecanismos de financiamiento, entre ellos la alianza público-privada. Keren Lucas, CDN. Bueno, yo no sé, porque decía Federico al inicio del programa que todavía esa licitación incluso está colgada en el portal de esa institución. Sin embargo, yo quisiera darle una lectura un poco más allá, solamente a lo que ocurre con esta licitación, este contrato de la construcción de un tren en Santo Domingo. Porque es que ha existido una narrativa oficial desde que el gobierno, por las críticas y el rechazo que generó el famoso plan de modernización fiscal, proyecto de modernización fiscal, ha tenido esa narrativa. Bueno, no, está bien, si ustedes no pagan impuestos, pues entonces no vamos a hacer proyectos, se van a caer todos los proyectos. La narrativa es como una rabieta, porque la población ha rechazado los nuevos impuestos. Pero es que como, no sé si es el síndrome o el virus que afecta a los gobiernos en el segundo periodo, lo que está ocurriendo, porque hay una falta de comprensión de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado. Porque fíjense que se ocupan de dar a conocer esta nota de prensa, un comunicado, mantienen la licitación activa en la página web, pero, ay no, es por culpa de ustedes,
porque no quisieron apoyarnos los impuestos y como retiramos ese proyecto y no hay dinero, pues no vamos a hacer ningún tren. Más o menos así se lee, se interpreta, se siente. Pero fíjense, señores del gobierno, usted no puede pedirle a nadie que acepte con alegría y haga una fiesta nuevos impuestos. A lo máximo que se puede aspirar en un proyecto que tiene un peso específico para el bolsillo de cada gente, de los dominicanos, de cada persona, especialmente de la clase media, de la clase pobre, de la clase trabajadora, es que pueda entenderlo, no que lo acepte y salga a aplaudirlo y hacer una fiesta. Ustedes no vieron cuando este proyecto salió muchísima gente haciendo una fiesta, porque evidentemente que fue un tema mal gestionado, mal presentado, donde muchísima gente fue sorprendida. Entonces, se quería un aplauso comprado. En realidad fue así. Entonces, lo que toca es revisarse, porque aquí hay un consenso generalizado, la necesidad de una reforma fiscal, de un plan fiscal, que los recursos que recibe ahora el Estado no son suficientes para desarrollar un sinnúmero de obras que son necesarias para el desarrollo del país, que hay que hacer sacrificios. Más aún, está establecido este acuerdo, esta reforma en la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el 2012, no la aprobó este gobierno, no. Entonces, no, me parece que es un absurdo pedirle a alguien que celebre que va a pagar más impuestos. Lo máximo a lo que se puede aspirar es a una comprensión de que la gente entienda que esto es necesario y que además desde la autoridad se envíe un mensaje claro de cómo se va a usar ese dinero, que no se va a dilapidar, que no se va a tirar para arriba, que no se va a usar alquilando oficinas costosísimas para unos servicios que la gente no identifica con claridad que los está recibiendo, pero que puede entender que, por ejemplo, se van a utilizar parte de esos recursos para alquilar o para comprar un edificio para la Dirección General de Pasaportes. Yo estoy segura que ningún dominicano está en contra y va a cuestionar que la Dirección Nacional de Pasaportes necesita un espacio más adecuado para ofrecer el servicio que todos vamos a buscar con frecuencia. Pero hay otros casos que no tienen justificación, que la gente no sabe para qué son esas oficinas tan costosas. Entonces, se trata de eso, de entender a la gente, no de que la gente lo entienda a usted. El vocero de la presidencia, cuando se retiró el proyecto al inicio de todo este reperpero, dijo, no, fue que la gente no entendió. No, es usted el que tiene que comprender a la población. Y la oposición que criticó, no, pero ellos no presentaron opciones. Yo creo que sí, que la oposición está hasta en el deber moral de presentar sus opciones ante las críticas que provocó al proyecto de modernización fiscal. Pero no es la oposición la que está obligada a eso, es el gobierno el que ganó. La oposición tiene un mandato en las urnas, claro, hacer oposición. ¿Cómo la hace? Es otro tema. Y el gobierno tiene otro mandato claro, hacer las propuestas y cumplir con su programa de gobierno. Hoy el gobierno que no tenía un plan B. Pero critíquense ustedes también. Ustedes no tenían un plan B ante el rechazo al plan A de modernización fiscal, de nuevos impuestos. ¿Y dónde está el plan B? No, le exigen a los otros que entiendan y que presenten. Pero ¿y ustedes para qué fue que ganaron? El mandato de las urnas a ustedes es ese, presentar soluciones y ejecutarlas a los temas de la agenda nacional y presentar un plan de desarrollo viable. Entonces no le pidan que le comprendan, no. Es el gobierno el que tiene que entender. Y esto que ha pasado con la información de que se canceló la licitación, pero que sigue activa en la página web, donde los oferentes pueden ir a buscar la información, descargarla, participar, sigue activa. Entonces, ¿qué es lo real aquí? Hay una confusión real. Bueno, dicen
Creo que el Principito. Quien no sabe para dónde va, ya llegó. No sé si el Principito, pero es una máxima del folclore, digamos, moderno. Y quien no entiende qué pasó, va a repetir los problemas. La autocrítica, la aceptación, la superación del problema, esa es la secuencia de poder enfrentarlo. Y el gobierno no ha entendido qué fue lo que pasó con la reforma fiscal. Y esto hay que inscribirlo, yo no sé ni cómo, es un castigo a la población. Porque vamos a dejar el tren por un lado. No hay fiesta navideña. Senasa no va a hacer fiesta. Y dice que no lo voy a hacer porque no tengo dinero y estoy en un plan de austeridad. Y ahora hay diferentes medios que están diciendo que se están cancelando conciertos en la provincia, que los artistas se quedaron incluso con contrato hecho, porque el gobierno está en autoridad. Y cuando estaban haciendo el presupuesto del 2024, no presupuestaron la fecha navideña de final de diciembre del 2024. Entonces, no se presupuestó la fiesta navideña. La planificación en Senasa fue tan mala que nadie dijo en el 2023, en octubre, ponte el dinero de la fiesta. Y ahora resulta que el dinero no da. O es un castigo, o quieren ahorrar de otro lado. Y esto lo pongo como un ejemplo pequeño para encuadrar lo que está pasando con el tren. Hay una certificación de apropiación de fondos de 1.570 millones de junio del 2024 para la realización de esto, que ciertamente el gobierno anunció en su momento que era una obra de 3.200 millones de dólares. Pero entonces el gobierno lo puso todo a doble o nada cuando lanzó ese proyecto. Si en junio se sabía, cuando se dijo que solamente había una apropiación de 1.570 millones, que la obra iba a costar 3.200 millones de dólares, entonces no había un plan B en caso de que la reforma no me la aprobaran. Se lanzó una licitación, se hizo una rueda de prensa, se expuso al presidente, como siempre lo viven haciendo, quemando el capital político del presidente, que es el mayor activo de este gobierno. Ponen al presidente a dar un discurso, vamos a hacer, y ahora resulta que no tenemos dinero, no lo voy a hacer. Y entonces nunca se planteó sobre la mesa la posibilidad de si no me aprueban la reforma. Nunca se planteó sobre la mesa qué voy a hacer si no me aprueban la reforma. Y esto va a pasar con esta obra. ¿Y con cuáles obras más? El gobierno va a empezar a decir a la población que ya no va a resolver servicios básicos porque no le aprobaron una reforma que, dicho sea de paso, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerla por la posición del gobierno hace 15 días que no la va a hacer. Si aquí no hay reforma y no se está buscando dinero, no es porque el pueblo no quiere que se haga una reforma, no es porque los empresarios no quieren una reforma, no es porque los partidos de oposición no quieren una reforma. No solamente todo el mundo está de acuerdo, sino que es un mandato de la ley y es una obligación inconclusa desde hace 13 años, 12 años, sino que la reforma tiene que ser construida sobre el consenso. Y usted dirá, bueno, pero nadie está de acuerdo con que le pongan impuestos. En el 92 aquí se hizo un consenso y se hicieron reformas y se hicieron todas las reformas subsiguientes. Ahora, hay que hablar, hay que negociar y hay que buscar la mejor alternativa costo-beneficio. En definitiva, diálogo. Y el presidente ha demostrado ser una persona abierta profundamente al diálogo. Y si de verdad el problema del transporte en la República Dominicana y sobre todo en el Gran Santo Domingo, que nos hace perder 2 y 3 horas diarias, es la masificación del transporte, este era el instrumento. Lo que está diciendo el gobierno ahora mismo es que no va a haber solución al problema del transporte porque no hicieron reforma fiscal. Perfecto, pues vamos a hacer la reforma. No, yo no la voy a hacer, la vamos a hacer más adelante porque ustedes no aprobaron mi reforma. Entonces estamos en un callejón sin salida. El perro se está mordiendo la cola y ¿hasta cuándo? Mientras tanto, los que esperaban que iba a haber masificación del transporte para evitar los tapones que nos están reduciendo nuestra calidad de vida en un 13-14% del tiempo de nuestra vida diaria, lo gastamos en un tapón, que sepan que el FITRAM acaba de cancelar esto porque no tiene unos fondos, pero que sepan también que se decidió hacer una licitación sin contar con todos los fondos para poder hacerla y con un plan B en caso de que el plan A fallara. Yo quiero apuntar sobre ese aspecto que señala Federico, porque si bien es cierto que la ley de compras y contrataciones prevé que la entidad contratante en cualquier etapa del proceso, cuando existan justificaciones legales o técnicas, puede cancelar en cualquier etapa del proceso una licitación. Si existen esas causas, lo puede hacer. Pero ¿de dónde se desprende de la realidad de lo acontecido en el caso de la construcción del tren metropolitano, conforme a la documentación colgada en el proceso de licitación que se está haciendo? Esta obra sería ejecutada con un fideicomiso con la fiduciaria Reservas.
Y precisamente esa acta de certificación de fondo a la que haces referencia, Federico, fue dada a conocer el día 4 del mes de junio del presente año. Está a la firma del gerente del fideicomiso, Andrés Van der Horst. Y dice Andrés Van der Horst, único, luego de anunciarlo y justificar la existencia de esta negociación, que a la fecha de la presente certificación, la cuenta bancaria del fideicomiso FITRAM dispone de balance de apropiación presupuestario suficiente para iniciar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en el presente documento, de acuerdo con los detalles. Si pasa entonces a dar los detalles, la obra conllevaría una inversión de 1.570 millones de pesos. La pregunta es, ¿mintieron las autoridades al emitir esta certificación de existencia de fondo? ¿Cuáles consecuencias legales conlleva usted iniciar una licitación con documentación falsa? Las mismas sanciones que se prevé para un proveedor que igual le aporta informaciones falsas, informaciones no completas, informaciones incompletas a la entidad contratante, ese mismo de consecuencias debe existir para la entidad contratante. Porque hay empresas muy probables que ya empezaron a preparar documentación para aportar sus propuestas. Y hacer un trabajo de la presentación de una oferta en una licitación para una obra de esta magnitud conlleva toda una planificación, conlleva un trabajo, conlleva un sacrificio de parte de ese proveedor. Entonces, reitero, la ley lo prevé cuando existen motivos legales, ¿no? Que te puedan provocar que existan causales que no pueda continuar con esa licitación. Pero aquí no se prevé porque hay una certificación de existencia de fondo que dice que sí, que el fideicomiso contenía esos fondos. En la nota que presenta nuestra compañera Keren Lucas, se informa de que las autoridades estarán explorando otras posibilidades de inversión y hablan ahí de la modalidad de iniciar un proceso de APP, de una alianza público-privada, que es una figura en la que todavía aquí no se conoce mucho, pero que abre muchos campos de posibilidades de inversión entre el Estado y el sector privado. Precisamente, este proceso inició al revés. Inicia con un fideicomiso. Debió iniciar mediante la modalidad de APP, mediante la modalidad de una alianza público-privada, que la misma ley prevé que dentro de esa APP se puedan entonces desarrollar fideicomisos con los aportes que hace tanto el sector público como el sector privado que entreguen y que hagan compromisos de desarrollar una obra de esta magnitud. Esto genera algún nivel de desesperanza entre muchas personas que precisamente vio en este proyecto la posibilidad de que se le mejore su calidad de vida al momento de tener que transportarse desde la zona este de la capital hacia el área metropolitana de Santo Domingo. Si la intención es generar un estado de preocupación entre los dominicanos de que las cosas del gobierno no se podrán hacer porque hay una necesidad de instaurar un nuevo mecanismo de recaudación mediante una reforma fiscal, yo creo que hay que revisar también las consecuencias legales que puede tener usted tener que cancelar un proceso en el cual usted había dicho que estaba preparado y así estaba porque lo iniciaron y toda la documentación que sustenta esta licitación está precisamente colgada en el portal de compras del Fideicomiso para el Transporte en República Dominicana. Bueno, ahí está que hemos compartido la resolución que deja sin efecto. Fue de ayer, la aprobaron ayer y aunque todavía está vigente en el portal,
parece que por la rapidez o el corto tiempo que ha transcurrido desde que se aprobó, eso todavía no se ha quitado de la página web. Pero definitivamente, señores, que como decía Francisco, si la intención es generar un estado de ánimo generalizado, bueno, sí, miren, vamos a apoyar la reforma, nuevos impuestos, porque están cancelando todos los proyectos, no van a hacer nada porque nosotros no aprobamos la reforma fiscal. Si esa es la estrategia, es recomendable que pueden revisarla, porque no es una forma correcta del gobierno gestionar este tema, que siempre será difícil. No hay forma de que la reforma, de que cobrar nuevos impuestos sea una noticia agradable. Eso no existe, no hay forma. Entonces, y sobre todo con un tema tan sensible como este, el transporte, la movilidad, lo que ocupa 24/7 a todo, especialmente el que se moviliza en el Gran Santo Domingo y Santiago. Las grandes ciudades están caóticas, señores, un caos. El tiempo que se pierde para uno desplazarse de un lugar a otro en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, en Santiago, es un caos total. Es realmente preocupante, y si quizás como esto afecta tanto a la gente, el día a día de la gente, se busca, ay no, mira, vamos a apoyar la reforma, porque ahora no vamos a poder mejorar el tránsito, porque la apuesta es al transporte masivo para que se pueda descongestionar un poco la ciudad. Bueno, pues ahí está. No, eso no es una forma responsable de gestionar este tema. Lo que hay que hacer es hablar, conversar, instalar un diálogo, sea en el Consejo Económico y Social o donde sea, pero darle la cara con responsabilidad como merita. Mira, con relación a ese documento, que es la resolución 38-24 del comité que contiene la cancelación del proceso, el acta de licitación pública nacional LPN 2420, debo decir que es del día de ayer, y que en el considerando número 9 de esta resolución se hace referencia al punto que planteaba Francisco con el tema de la certificado de apropiación de fondos que había expedido la fiduciaria. El tema es que la apropiación de fondos de la fiduciaria, de los 1.570 millones, era correspondiente a los corresponde únicamente a los trabajos de construcción de la obra a ser contratada por el fideicomiso en el presente proceso. Y sigue diciendo, y esto no cuenta para los demás componentes del sistema integral, tales como material rodante, entre paréntesis, los vagones, señalización, sistemas eléctricos, administración, comunicación, gestión de operación y mantenimiento. Es decir, que cuando la fiduciaria apropia el recurso es para hacer, decirlo de alguna forma, la obra gris, por decirlo. ¿El diseño? El tema de la obra, la construcción de la obra, los túneles de la 1, los túneles de la línea 2, más sabemos que en un sistema de esta naturaleza, lo menos costoso sería en este caso la obra física, sino el material rodante, los rieles, la tecnología y todo eso. Pero por otro lado, lo que sí llama suspicacia, y yo no sé hasta qué punto esto debió haberse puesto así, es que a lo interno, que es lo que sale en la nota de prensa que Fitran circula, la nota de prensa, que dicho sea de paso, no está colgada en la sección noticias de Fitran, sino que está circulando en los periódicos, la pueden ver en el periódico El Caribe del día de hoy, señala que con los recursos recaudados el gobierno se aprestaba, o sea, un organismo interno, un comité de licitación, está arguyendo una razón nacional de que el gobierno se aprestaba a hacer obras del sector eléctrico, salud, con énfasis en recapitalización del Banco Central, y el Fitran tiene que estar discutiendo esto dentro de un acta de un comité de selección. Yo creo que no. Pero bueno, ahí está la justificación. Básicamente, como no me aprobaron la reforma, se quedan sin el tren masivo de transporte. Ese es el resumen ejecutivo de la noticia. Pero mira, Federico, a mí me llama bastante la atención, porque si es para hacer la obra gris, puede continuar el proceso. Existen los fondos. Porque tú no vas en Perú, la línea del metro todavía está el socavón. Si no está terminado, tú le pones una placa y el hoyo se queda abajo. Cuando aparezcan los fondos, entonces contrato la prestación de servicios, rieles y todo eso, trenes, servicio eléctrico, todo lo que conlleve la obra. Pero si es la parte gris y existía,
esos 1.570 millones de pesos, conforme a como lo indica la certificación. Por eso no se debió detener. Por eso, si es así como ellos indican, por eso no se debió detener. Porque conlleva toda una etapa de realización de estudios. Me imagino que ya el de diseño está realizado porque se ve bastante claro en el portal toda la ruta por donde se va a hacer. Por consiguiente, ya la parte de diseños y de estudios estuvo levantada. Se iba a perforar en los lugares en donde habría que perforar y se iba a construir o a desalojar lo que sea que conlleve una obra de esta naturaleza. Es más grave todavía esa justificación, indicar que en la segunda o tercera etapa del proceso, lote 1, lote 2 o lote 3, que tendría que llevar para otro tipo de infraestructura, entonces voy a cancelar una primera etapa. A mí me llama mucho más la atención esta justificación. Ahí hay algo que no está completamente claro en torno a lo que se ha decidido. Lo que pasa es que el propio párrafo de decir, miren, este dinero de la reforma era para desarrollar el proyecto eléctrico y no sé qué, no sé cuántas otras cosas. Como dice Federico, lo que busca es poner en realidad, en el fondo de todo eso, lo que hay es construir una narrativa de que como ustedes no quisieron la reforma, miren todo lo que se van a perder, incluidas fiestas navideñas y todo. No sean tan evidentes y además eso lo que va a generar es otra reacción mucho más hostil todavía de la población, porque este tipo de temas no se trabaja así, se trabaja de frente y explicándole a la gente, creándole conciencia de que esto es necesario hacerlo, pero no de esa forma, porque en realidad en la redacción de ese documento, de esa resolución, lo que busca es justificar lo otro, porque se mete hasta en aspectos que no les corresponde. Bueno, dice en producción que ya tenemos que ir a la pausa. Nos quedaron algunos temas pendientes, pero el tiempo apremia en la televisión, así vamos a la pausa y regresamos. Continuando con el tema que hablábamos precedentemente sobre la reforma fiscal y los desafíos que supone para la gestión del presupuesto y de la actividad del Estado Dominicano, contar o no contar con los recursos adicionales que se pretendían generar con ello. Pues está con nosotros Raúl Ovalles, destacado economista de la República Dominicana, socio director de analítica con una amplia formación en materia macroeconómica y fiscal, para analizar estos temas, para analizar concretamente si podremos hablar de relanzamiento de la reforma o adecuación del gasto. Bienvenido, Raúl Ovalles, director de analítica, empresa dedicada a la inteligencia financiera. Muchas gracias por la invitación. Raúl, reforma fiscal, el gobierno la retiró. La pregunta es, ¿hablamos de un retiro definitivo? ¿Hablamos de que podemos relanzar el proceso y reconstruir otra propuesta, o que lo que toca es ajustar el gasto y apretarse los pantalones? Yo pienso que no deberíamos de hablar de un retiro definitivo. Yo creo que el país necesita una reforma, pero es importante entender la razón de esta necesidad. Yo quisiera partir recordando que en los momentos en el que República Dominicana ha implementado reformas, típicamente han sido como respuesta a crisis macroeconómicas severas. Lo vimos en el año 2003, lo vimos en el año 1992 con la reforma de Balaguer, y evidentemente la situación actual de República Dominicana se aleja bastante de este entorno de turbulencia. República Dominicana, según los datos de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional, será la economía de mayor crecimiento en este año y en el año que viene. Tenemos récord de llegada a nivel de turismo, inversión extranjera directa en máximos históricos y además en un entorno bastante convulso a nivel geopolítico. Los niveles de riesgo país en República Dominicana están en mínimos históricos. Uno entonces podría pensar, para ocupar una analogía médica, que si estuviésemos haciendo un chequeo, el médico diría que nuestros órganos vitales, corazón, riñones, hígado, están en perfecto estado de salud. Sin embargo, hay que reconocer que el país tiene un talón de Aquiles de naturaleza fiscal. Comienza porque tenemos prácticamente 30 años, 3 décadas, con déficits fiscales sostenidos. Y cuando uno hace cualquier cosa durante 3 décadas, uno puede pensar que uno tiene una especie de proclividad, inclinación, casi una obsesión por aquello que se hace. Y habla del problema estructural fiscal. Ese incremento de déficit o sostenidos déficits ha llevado a incremento de la deuda pública. Hoy la carga de interés sobre ingresos fiscales es de las mayores de la región.
Así que uno podría volver a la analogía médica y decir, sí, nuestros órganos vitales están funcionando perfectamente, pero tenemos colesterol alto. La reforma en ese sentido no es más que el médico diciendo necesitan ejercicio y dieta. Y le comunicamos a la sociedad que el lunes íbamos a comenzar el ejercicio y la dieta. Algo pasó el domingo en la noche donde decidimos que no íbamos a iniciar el lunes. Pero es importante reconocer que la situación macro de República Dominicana en realidad está bastante bien y compara muy favorablemente con el resto de la región. Por lo tanto, el tema de la reforma fiscal no debe de verse como una emergencia, porque el colesterol no es una emergencia. Pero si no se trata y se gestiona a tiempo, sin duda que se pueden tapar en el futuro las arterias económicas. Y por eso, aunque no es una emergencia, es un tema bastante importante. El relanzamiento en ese sentido es algo que el país y el gobierno debería tomar en cuenta. ¿Cuáles serían los efectos para la economía en caso de que no se haga esa reforma que está incluso planteada en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Es una pregunta interesante porque nosotros la última vez que hicimos una fue en el 2013. De hecho, esa se puede decir que fue la última que se hizo en un periodo que no era de crisis, pero igual no fue una reforma como le solemos llamar integral, fue de un tamaño relativamente reducido. Por lo que de nosotros tomar la decisión como país de durar los próximos 10 años, como ocurrió en los 10 anteriores, de no hacer reforma, tendríamos un incremento sostenido de la deuda que hoy a nivel consolidado supera o está cerca del 60% del PIB, estará seguramente por encima del 70%, cerca del 75%. Esto es un tema relevante porque en la medida en que la deuda aumenta, se limita el espacio fiscal que tiene el gobierno para amortiguar los choques o los vaivenes económicos que no controlamos que se ven a nivel internacional. La pandemia fue el último, pero si en este ambiente geopolítico un misil de esos de Israel cae en Irán, cerca de donde se produce gas natural, podríamos entonces estar hablando de precios del petróleo duplicados o triplicados. ¿Y será que República Dominicana, con una deuda de 70-75% del PIB, podrá amortiguar un shock de ese tamaño, por ejemplo? Entonces, de no hacer reforma, la deuda sube, aumentaría entonces, o limitaría, mejor dicho, el espacio fiscal del gobierno para amortiguar shocks. Además, en la medida que la deuda sube, entonces la carga de intereses también sube. Y como no se tienen ingresos adicionales, el gobierno tendría que acomodar el gasto. ¿Qué gasto? El más flexible de todo, el gasto de capital. Pero la infraestructura en República Dominicana, que de por sí tiene brechas sostenidas e históricas, hoy en día el gasto de capital está en mínimos históricos. Por lo tanto, no hacer la reforma podría implicar que de manera sostenida tengamos un gasto de infraestructura pues mucho menor. Otro elemento relevante es que hoy se dice que el ajuste fiscal que necesita República Dominicana es entre un 2 a 3 puntos del PIB. Y esto sería suficiente para que la deuda no crezca en el tiempo, para resolver el problema de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, para restaurar la inversión pública. En la medida que no la hagamos ahora, ese nivel de ajuste se va a hacer más grande en el tiempo. Y por supuesto tendríamos que olvidarnos del famoso grado de inversión que aspira el gobierno a alcanzar, y los mercados seguramente nos penalizarían e incrementaría el riesgo país. Por lo tanto, hay consecuencias de no hacer la reforma que deben ser tomadas en cuenta. Raúl, me voy a montar en la analogía que hiciste en principio sobre cuando vas al médico, ¿no? O el análisis médico. Muchas veces nosotros cuando vamos al médico no queremos que nos inyecten, le tenemos temor a la pollita. Lo quiero llevar a la reforma fiscal, no todos queremos pagar impuestos. O sea, ¿qué falló en las autoridades que, a sabiendas de que muchos sectores no estaban en disposición o no quieren pagar nuevos impuestos, no lograron colocarle una especie de anestesia a esa necesidad para que se pueda concretizar? El rechazo fue masivo, amplio, y se generó un estado de incertidumbre que, bueno, se hablaba de posibles explosiones sociales, movilizaciones. Entonces, a sabiendas de que tenía esa dolencia y que tenías que ponerte una inyección, como quiera fui al médico a arriesgarme. ¿Dónde fallaron las autoridades que no pudo continuar su desarrollo, el proyecto? Yo creo que pudieron haber subestimado el reto intelectual
que supone la implementación de una reforma fiscal. Han habido reformas fiscales que históricamente han provocado hasta revoluciones. No se puede subestimar esto. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de un intelectual americano de principio del siglo pasado que decía que para todo problema complejo siempre hay una respuesta que es sencilla, simple, clara y sobre todo equivocada. Y yo creo en ese sentido que las autoridades adoptaron un enfoque hermético y al adoptar un enfoque hermético de poca participación, de visiones y perspectivas distintas en un tema tan complejo y tan difícil, aumentaron innecesariamente el riesgo de ejecución y fracaso. Yo creo que hubiesen quizás tratado de crear un equipo multidisciplinario, un Dream Team si se quiere, de traer a los mejores expertos globales en los diferentes tópicos que se tocan en una reforma, desde incentivos fiscales hasta cómo se va a colocar impuestos a clase media versus hogares más ricos versus la protección a los vulnerables, que por supuesto en una reforma quisiéramos que los vulnerables y los más pobres sean los que menos afectados estén. Todo esto debió, en mi opinión, requirió ese equipo multidisciplinario de muchas perspectivas diferentes y de alto nivel. Además, un elemento importantísimo es la conversación y la incorporación de diferentes gentes de la sociedad en todo lo que son estas discusiones, porque la comunicación aquí quizás es el factor más importante. Excúsenme la expresión tan popular que utilizaré, pero yo creo que muchas personas a nivel de la sociedad civil, a nivel del empresariado, incluso dentro del propio gobierno, pudieron haber pensado que esto era algo así como un palo acechado. Y la razón por la que se puede generar esa percepción es porque no se formó parte de la discusión a nivel del empresariado, a nivel de sociedad civil y a nivel de muy buenos economistas, por cierto, que ya tiene el gobierno. Y un elemento último que vale la pena mencionar es la profesionalización que se requiere en la administración tributaria. Me gusta la analogía con el Banco Central, que pos la crisis de Baninter durante casi 2 décadas hemos visto un Banco Central que se ha venido tecnificando y demás. Y en el caso de la DGI, que es protagónica, pues yo pienso que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad y tratar de encauzarla en una ruta similar a la del Central para que no esté expuesta a los vaivenes de diferentes administraciones que dificultan de manera sostenida una lucha contra la evasión, por ejemplo. Entonces esos son varios de los elementos que yo creo que en un relanzamiento de la reforma pudieran mejorar el resultado final. La decisión de relanzar el proceso de reforma fiscal, de sacar de la gaveta el que se guardó y de reconstruirlo, es una decisión política. Y le corresponderá al gobierno y al presidente, sobre todo, decidir si finalmente se abocará a ese camino o postergará, como hicieron sus predecesores, la formulación de una reforma, de un pacto fiscal verdaderamente integral, consensuado y ampliado. Ahora bien, desde el punto de vista del manejo presupuestario de la cosa pública, no solamente de lo que queda de año, sino de las inversiones y de las ejecuciones del gobierno para el año 2025, ¿cuáles son los desafíos que tendrá el gobierno en materia presupuestaria a la luz de estas restricciones de recursos que en algún se esperaban para iniciar o dar continuidad o expandir obras ya en ejecución o proyectadas, como por ejemplo el tren metropolitano, que arguye el gobierno que se tuvo que cancelar la licitación porque no hay recursos derivados de la reforma fiscal? Mira, hay 2 premios Nobel en economía que hace 70 años hablaban de la diferencia que hay entre decidir sobre una inversión y decidir sobre cómo financias la inversión. La decisión de la inversión, para ir al punto del tren y otras obras, es una que es independiente de si lo voy a hacer vía un crédito con una multilateral como el fondo, o me voy a financiar en los mercados globales, o, de hecho, el gobierno tiene más de 3.000 millones de dólares depositados en el Banco del Estado que bien pudiera ocupar para justamente realizar estas inversiones. Estas son inversiones, sobre todo en el caso del gasto de capital, sumamente importantes y deberían de verse como parte de una visión de desarrollo, como de hecho las autoridades ya la han anunciado a través de Meta RD 2036. Entonces, el hecho de que no haya una reforma y que la forma de financiarlo en el muy corto plazo, en el caso del metro, del proyecto vinculado a
al Metro de Santo Domingo, como mencionabas, y que esos recursos no vengan de los ingresos fiscales, que por cierto no deberían, las obras de infraestructura deberían de financiarse con deuda directamente, claro, porque es algo que va a permanecer en el tiempo y es correcto, intergeneracional. Entonces a mí me luce que hay una oportunidad importante de, por un lado, tener la discusión de relanzar la reforma, que bien mencionaste, política, y por otro, mantener las obras públicas que va a requerir el país. De no hacerlo, yo puedo anticipar que la economía se desaceleraría. No a un nivel que preocupe, porque la realidad es que Dominicana crece mucho y crece muy bien, pero el gobierno necesita mitigar lo que han sido estos últimos 3 meses, donde se generó una incertidumbre innecesaria en los hogares, en el empresariado, y que seguramente cuando salgan los datos de octubre y noviembre, si bien vamos a crecer fuerte, la economía va a sentir una desaceleración. Y yo creo que se puede evitar esta pequeña gripe, porque de nuevo estamos en perfecto estado de salud, con un relanzamiento entonces de obras de inversión. Mencionaste el tema de Metro de Santo Domingo, pero yo les diría una obra transformadora en el Cibao sería la carretera del Ámbar, que tanto se mencionó. Recordemos lo que fue la del Coral y cómo la del Coral transformó, revalorizó todo lo que fue el este. Imaginémonos algo similar en el Cibao. Entonces, de nuevo, la decisión de invertir no debe confundirse con cómo vamos a financiar esa inversión. Yo quiero sí mencionar algo, yo vine que dijiste sobre el tema político de esa decisión de la reforma, que me lo es importante. Algo que cambia este entorno con los anteriores que habíamos vivido de reforma es que yo creo que hay un consenso a nivel del empresariado y sobre todo de la clase política que quien sea que gane en el 28 la va a requerir. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para la administración del presidente Abinader de hacer una especie de convocatoria a esa clase política, a ese empresariado, de relanzar un nuevo proceso de reforma que implique más consultas, que implique mayores expertos, de un modo que la sociedad, el empresariado sienta que está en las mejores manos posibles a la hora del diseño y que nos pongamos de acuerdo que para el año 2027, esto es justo antes del año electoral, eso se pase y se apruebe. De hecho, ya la administración de Abinader tiene control del Congreso, pero que la implementación ocurra en el 29, el 2 de enero. Si eso ocurre de ese modo, quien sea que gane, ya tiene la tarea hecha. Entonces, fíjense que la única razón por la que esto funcionaría es si todos nos ponemos de acuerdo de que el proceso de la reforma es uno que va a ser participativo y que va a contar con los mejores expertos. Si nos alejamos de una solución de ese tipo, arriesgaríamos a postergar demasiado la reforma y que nuevamente entonces en el 28 o 29 posterior a unas elecciones tengamos que reiniciar este proceso que puede ser incómodo. Bueno, pues gracias Raúl Ovalle, socio director de Analítica, por estar con nosotros el día de hoy haciendo estas importantes reflexiones en torno a un tema que es de suma importancia para la sostenibilidad política y económica de la reforma de la República Dominicana y que sin duda lo seguirá haciendo en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Señores, estamos de regreso en Despierta con CDN en nuestra sesión de tecnología con Juan Manuel Medina. Y el tema del momento, el impacto de la victoria de Donald Trump. Eso es lo que nos trae hoy. Pero en la fortuna de Elon Musk, porque como vamos a hablar de la no es, de tecnología, ni en la tuya ni en la mía, pero muy de lejos. La mía, al menos tú tienes Bitcoin por ahí escondido, porque los Bitcoins se dispararon esa noche a $75,000 por uno. Ay, Dios mío. Mira, Juan, antes de ir al tema, tenemos en la nota que hoy se conmemora el Día Mundial sin Wi-Fi. O sea, ¿cómo se puede celebrar eso, Juan? Bueno, lo que sucede con es que... paquetico. Miren, hay algo. O en un retiro, yo lo digo. ¿Y para qué, Juan? Hay algo que hay que prestarle atención. El Wi-Fi, a medida que avanzan las tecnologías, se va haciendo menos nocivo para nosotros porque las redes de transmisión afectan menos al cuerpo humano y se hacen más rápido. Quizás es una desconexión para evitar la infoxicación, que eso sí nos está dañando. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Bien. Otra cosa, me encantó el nuevo bumper, pero el productor no me lo había dicho, que había puesto un bumper tan bonito hoy. De verdad que sí, me encantó. Y quiero saludar a Clander, que es nuestro asesor de imagen de
de Más que Noticias en la noche. Anoche estaba vestido con este flow y le dije, déjame copiarlo porque yo sé que a Yanesi... No, yo cojo ropa. Mi amor, yo cojo ropa de ahí del montón, una sárgana, me la tiro, cojo para la pulga y encuentro cualquier vaina y me lo pongo y le doy para adelante. Pero él tenía puesto un hoodie y una chaqueta. Yo nunca en mi vida me hubiese imaginado ponerme un hoodie y una chaqueta. Y dije, déjame copiarlo y no quedó mal ahí. Me encantó. Bueno, vamos a seguir. Entonces, impacto de la victoria de Donald Trump en la fortuna de Elon Musk. Hay que entender primero que Elon Musk es uno de los empresarios más destacados de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es alguien disruptivo. Aparte de la tecnología, le encanta el aspecto aeroespacial, fundador y líder de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company y X, que anteriormente era Twitter, ¿verdad? Muchos de nosotros están relacionados con eso. ¿Cómo impactó esta victoria de Trump en la fortuna? Simple. Después de la victoria de Donald Trump, se experimentó un aumento significativo en la capacidad económica de él, porque él fue uno de los primeros que lo apoyó abiertamente, financió la campaña y relacionó esa imagen de él con Trump y por ende la confianza de las personas, tanto en sus compañías como en el candidato. Y el 6 de noviembre, o sea, del 2024, eso fue ayer, las acciones de Tesla subieron un 12,97%. Incrementó la fortuna de Elon Musk esa noche por algunos dolaritos, 26 mil millones de dólares. 26, ¿de qué tú te ríes? Una chambra. Una chapa, 26 mil. Y si te doy una chambra, y si te doy los datos más hacia adelante, te vas a sorprender. Hay que entender que los factores que contribuyeron a este incremento patrimonial fue el apoyo público de Musk a Donald Trump, ¿verdad? Confianza. Confianza, exactamente. La percepción del mercado, las expectativas políticas, ¿verdad? Proempresariales por parte de la nueva administración generaron confianza en ¿quiénes? En los inversores. Todo el mundo dijo básicamente, en buen dominicano, Trump está pegado, Bond está pegado. Sí, está pegado. Pero él invirtió, hizo unas apuestas de $1 millón, ya la recuperó. Pero por mucho. La parte final de la campaña, solamente en algunos de los estados, porque no fue que invirtió nada más eso, pero ya recuperó, fíjate que es una forma de invertir inteligente. Es que el hombre es arriesgado, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Y mira la parte aquí de la confianza en las tecnologías limpias, eso también le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque las personas incrementan su confianza en las inversiones en estas empresas tecnológicas de ¿qué? De energías renovables, sectores en los que Musk tiene mucha presencia destacada. Ahora bien, vamos a hablar de las principales empresas. Tesla, todos ustedes la conocen, que es el fabricante de autos eléctricos, soluciones de energía limpia. SpaceX, la empresa aeroespacial dedicada al desarrollo y lanzamiento de cohetes y satélites, que ya ustedes vieron que despegaron uno y lo pudieron aterrizar bien. Sí. Eso quiere decir que donde quiera que lo envíen va a poder aterrizar sin inconveniente. Neuralink, que es la compañía de neurotecnología enfocada en que interfase cerebro-computadora, personas que le insertan el chip. Ya han habido casos de que hay personas parapléjicas que no pueden mover un miembro, otro que no podía hablar, otro que jugaba Nintendo, o sea, jugando un videojuego solamente con el pensamiento, con el chip Neuralink instalado. Y ya él va a la etapa de que se pueda instalar el chip en una persona con un robot en cuestión de 10 minutos. ¿Para qué? Para que las personas se puedan comunicar a través del pensamiento. Otra de las compañías es The Boring Company. The Boring Company, que muchos de las personas quizá no la conocen, es una compañía, una empresa que se encarga de infraestructura de construcción de túneles para transporte urbano. En Las Vegas está que usted se monta en un Tesla gratis y lo lleva desde el punto A hasta el punto B a cuestión de kilómetros en segundos, rapidísimo. Y X, que anteriormente era Twitter, la compró por unos 44 mil millones, ¿no fue? Algo así. ¿En cuánto está? ¿Subió también? Actualmente te voy a dar algunos datos del 2022. Bien, la valoración de la empresa de Musk a la fecha son estas. Tesla, en el mercado, la capitalización es de 1,2 billones de dólares. SpaceX, 137 mil millones de dólares. Neuralink, 1.000 millones de dólares. The Boring Company, 5.700 millones de dólares. Y X la adquirió en 44 mil millones, ¿verdad? En el 2022, pero todavía no hay datos actualizados porque no lo pone. Ahora bien, para verte la cara a ti, quiero que te enfoquen a ti. Esto es una de las cosas que más sorprende a todo el mundo. ¿Cuánto son los ingresos de Elon Musk por segundo, por minuto, por hora y por día? Con una fortuna estimada de más de 290 mil millones de dólares,
Eso fue del día de ayer, 290.000 millones de dólares. Yo no sé contar eso. No. Gana por segundo gana aproximadamente 856 dólares. Por minuto, 51.370 dólares. Por hora, 3.082, bueno, eso mismo, dólares. Y por día, 73.972 dólares. ¿Qué quiere decir? Que esta persona gana solamente con parpadear. Si usted tiene alguna pregunta o alguna recomendación referente a todos estos temas, recuerden seguirnos en las redes sociales CDN37 y Juan Medina RD. Hay algo que quiero compartir con ustedes, que es la parte de Neuralink. Neuralink fue uno de los proyectos más visionarios de Elon Musk, pero que tiene ciertos inconvenientes en la actualidad por el asunto de la privacidad, aunque la FDA hace 2 años le dio la oportunidad de hacer las pruebas en personas, en seres humanos. Y uno de ellos, el primero, tenía inconvenientes para la comunicación, no hablaba, ¿verdad? Cuando le insertaron el chip de Neuralink, él comenzó a tener la capacidad de tener una interacción entre un videojuego y él solo con el pensamiento. ¿O un sintetizador o...? No, tenía el chip integrado, comunicación del dispositivo con la computadora, ¿verdad? Va en la corteza cerebral, se inserta el chip y a través de esos impulsos eléctricos del sistema se detecta. ¿Qué es lo que propone Elon Musk con eso? Que la mayoría de los seres humanos tengan la capacidad de integrarse con ese chip, que va a costar lo mismo que cuesta este reloj, o más barato, según él está hablando, para que nosotros tengamos la capacidad de comunicarnos con el pensamiento, de tener todas las informaciones relacionadas al Internet en nuestra cabeza, que ya seamos seres que tengamos toda esa información, esa big data en nuestra cabeza sin necesidad de andar con un dispositivo, de que ya no se necesiten teléfonos celulares, de que si nosotros tenemos alguna deficiencia en nuestro cuerpo se solucione con ese tipo de situación. Pero hay algo que a mí particularmente me preocupa, el asunto de doble vía. Si usted tiene un dispositivo en su cabeza que le permite conectarse y buscar y dar información, ¿qué le dice a usted que no pueden entrar y sacar información y controlar ese tipo de cosas? Y entonces ahí es donde viene ese bache, esa brújula moral de los desarrolladores, ese inconveniente. La parte de la iglesia en eso no se ha pronunciado. Algunos sectores están en contra, pero como Elon Musk nunca se cansa, nunca se rinde, sin importar el dinero que pierda porque lo va a recuperar, está accionando con ese tipo de cosas. El problema es cuando tú, por ejemplo, vayas a una entrevista dentro de 10 años, no, eso es mucho tiempo, 3, 4 años, el mercado laboral, y entonces resulta que todos tus candidatos tengan el Neuralink puesto y obviamente tienen mayor desempeño y la empresa diga, no, el que contrátame a este porque este sabe más claro, este sabe porque tiene acceso. Entonces el mercado me va a obligar a mí, no ni siquiera el regulador o el Estado totalitario, a yo conectarme. No, es que si tú no evolucionas te extingues, esas son las condiciones, recuerda. ¿Y quién controla al que controla? Bueno, ahí es donde está el punto. La Constitución establece la igualdad para todos. Tú tienes la capacidad de adquirirlo, cómpralo, que va a valer lo mismo que un reloj. Gracias a Juan Medina con todos estos detalles que ha traído hoy sobre cómo se ha potencializado la fortuna de Elon Musk tras la victoria de Donald Trump. Fueron tantos los datos que a mí me dejó sin palabras. Esos son numeritos simples, eso él se lo mete en los bolsillos en un día. Lo dijeron. Vamos a la pausa. $.